aquí hay un derecho a la vivienda, un derecho constitucional en el artículo 47 que habla del derecho a la vivienda, de una obligación estatutaria, una competencia estatutaria exclusiva que tiene la Comunidad Autónoma Valenciana, como es la de contribuir a la producción de vivienda pública, tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler. Y que todo eso se pone en cuestión desde el momento en el que se establece un modelo de gestión del IPSA como una entidad en la que se trata de competir en el mercado inmobiliario como un promotor más. Es llamativo que la misma empresa consultora Pricewaterhouse, que es la que ha hecho el documento, el análisis económico que sirve de base al ERE del IPSA, plantea que el contexto del mercado, la contracción de la demanda, la crisis financiera, etcétera, como argumentos para plantear el ERE del IPSA, cuando seguimos teniendo problemas de acceso a la vivienda, cuando sigue existiendo una demanda de vivienda social, cuando no hay viviendas en el mercado de alquiler, etc. Por tanto, la verdad es que resulta chocante que se intente presentar el Instituto Valenciano de la Vivienda como un promotor inmobiliario, a la función social que debería cumplir el Instituto Valenciano de Vivienda. Una función social orientada a poner vivienda de fácil acceso para clases y capas sociales desfavorecidas, tanto en régimen de propiedad como en régimen de alquiler. Desde esa lógica, claro, cuando planteamos la cuestión del ERE del IPSA, estamos planteándonos si va a haber continuidad en políticas sociales de vivienda por parte del gobierno valenciano o no. No hay que olvidar además que el IPSA es un instrumento del gobierno valenciano que se presenta ahora en una situación penosa en términos económico-financieros, pero que el principal acreedor del IPSA es la propia Generalitat. Según el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre la actividad del IPSA del año 2011, a 31 de diciembre del 2011 la Generalitat debía al IPSA 125,5 millones de euros. Por tanto, el principal responsable de la situación catastrófica en términos económicos del IPSA no es el mercado inmobiliario, es la propia Generalitat. Claro, solamente con que la Generalitat Valenciana no cumpliera sus compromisos económicos en tiempo y forma con el IPSA y no hubiera obligado al IPSA a que se endeudase con los bancos para realizar actividades en nombre de la Generalitat, que luego la Generalitat no le pagaba, la situación económica del IPSA sería otra. Si además decisiones políticas adoptadas por el gobierno valenciano, como fueron la creación de todas estas sociedades mixtas, ruinosas como fue Cabañal 2010, para ejecutar un plan político de urbanismo básicamente animado de una voluntad política concreta, como era la prolongación de Blasco Ibáñez con la destrucción de un montón de edificios protegidos en el barrio del Cabañal, si el gobierno valenciano no hubiera obligado al IPSA a invertir varios millones de euros en la creación de una sociedad fantasma que no puede dar beneficios por definición, la situación económica del IPSA habría sido otra. Claro, que al IPSA le hacía falta un reajuste, una ingeniería organizativa, productiva y que eso además incorporaría probablemente una modificación de plantilla, un reajuste de sus plantillas, es evidente. Ahora, que esa solución pasaba por la destrucción de 2/3 partes de los recursos humanos existentes, eso es una desmesura, que además viene provocada por un conjunto de decisiones políticas y económicas que ahora se hacen soportar por los trabajadores y en ningún momento se han transformado en exigencia de responsabilidades políticas. Mira, en concreto, por una parte, a la existencia de estas deudas de la propia Generalitat con el IPSA, pero también con el hecho de que, por ejemplo, ha habido, a pesar de que se habla de esas contracciones del mercado inmobiliario,
existían y existen operaciones realizadas por el IPSA. Por ejemplo, hay una que nosotros utilizamos como ejemplo, la operación Santa Ana en Alaquàs, en la que había más de 40 viviendas vendidas en el año 2011, en vísperas del ERE, y esas viviendas esas ventas habían supuesto la entrega a cuenta por parte de los compradores, que habían entregado una media de 21.000 euros por cabeza. Bien, teniendo más de la promoción, que eran 70 viviendas vendidas, el IPSA renuncia a ejecutar la promoción y en pleno ERE devuelve casi 800.000 euros a los compradores. ¿Por qué? Porque el IPSA entra en una lógica en la que contra peor mejor. Es decir, no es que la realidad impone una decisión extintiva respecto de la situación de los trabajadores, sino que la gerencia del IPSA, que entra básicamente a mediados del 2011 con el objetivo decidido de acometer esta reestructuración que pasa por la destrucción de 2/3 partes de la plantilla, lo que quiere es hacer más notoria la mala... quiere, digamos, agravar el balance, e incluso renuncia a llevar a cabo operaciones, no solo esa de Alaquàs, hay ventas en Alicante, hay ventas en Elche, hay ventas en otras, en San Vicente del Raspeig, que se paralizan o se demoran para que la situación económica del IPSA, a ojos de los auditores externos y de cara a tener una coartada suficiente para justificar las causas económicas del ERE, sean lo más graves posibles. Es curioso que entre el 11 de mayo, que se hace público el ERE, la lista de afectados, 211 despedidos, y prácticamente el 18 de julio, 17-18 de julio, que es el último despido, se concentren más de 500.000 euros en ventas. Y lo hace el mismo equipo que estaba trabajando en la Dirección de Gestión y Venta de Inmuebles durante todo aquel tiempo. ¿Por qué? Porque la gerencia había demorado el consentimiento a operaciones de compraventa, incluso no asistía a la notaría a firmar, para así presentar una situación económica, como te decía, más grave de la real. El IPSA seguía vendiendo viviendas. Lo que pasa es que no se materializaban las operaciones para no aflorar ese dinero líquido, para no aflorar esos beneficios. Aquí, el comité vamos a ver, el sector público, aunque hay un marco legislativo que favorece la representación de los trabajadores y la negociación colectiva, en el sector público no hay una tradición sindical como hay en el sector privado, como hay en la empresa privada. Los sindicatos, con ser fuertes, no tienen una tradición de lucha, no tienen músculo negociador, no tienen una gran experiencia en el conflicto colectivo. La empresa conoce la debilidad, por tanto, de los comités y fuerza procesos de negociación en los que intenta presentar una realidad distorsionada. El caso del IPSA es muy claro, porque hay documentos, hay informes internos en materia económica y en materia de recursos humanos, hay trabajos que ya había hecho Pricewaterhouse a finales del 2011, que no se ponen de manifiesto al comité de empresa en el proceso de negociación que se sustancia en el mes de abril, finales de abril, principios de mayo. Y con ello se oculta parte de la información a los trabajadores y se les impone unos términos de negociación orientados exclusivamente a: vamos a despedir a 254 trabajadores, pero si vosotros aceptáis las condiciones de la empresa, salvaremos a 40. En esa lógica se hace cargar sobre las espaldas de los responsables, los representantes de los trabajadores, la responsabilidad moral de minimizar el impacto del despido colectivo y salvar, entre comillas, a 40 familias.
La ausencia de una tradición negociadora, incluso de un conocimiento de las estrategias de negociación, le lleva al comité a que durante todo el proceso de negociación, que fueron 7 reuniones, la empresa se cierra en banda absolutamente hasta la 6ª reunión, la que dice: acepto reducir en 40 personas el número de despidos, pero o se aceptan las condiciones en estos términos o volvemos a la posición inicial. Esa estrategia, que es una estrategia típica de negociación, lleva al comité a un acuerdo in extremis. Es decir, ya ha superado el límite para el acuerdo según el mes que establece la legislación vigente. Y por tanto acaban aceptando una fórmula que, aunque es ratificada en una asamblea, se realiza en un contexto, digamos, de coerción moral y en la que la empresa ejerce un abuso de derecho y además habiendo vulnerado el principio de plenitud de información, porque ha ocultado datos al comité de empresa. Claro, el comité tenía que haber estado muy cohesionado, muy entrenado en estas estrategias para rechazar esta solución. Los resultados son evidentes. Mientras en el caso de la Agencia Valenciana de la Movilidad, o en el caso de Baersa, hablando de la Comunidad Autónoma Valenciana, o en el caso de Telemadrid, y yo espero que pasará en el caso de Radio y Televisión Valenciana, los comités que no han firmado los EREs, el acuerdo del ERE, están obteniendo victorias jurídicas en los tribunales superiores de justicia respectivos. En el caso de acuerdos de EREs con acuerdo, como es el caso del Instituto Valenciano de Vivienda Sociedad Anónima, la inmensa mayoría de las sentencias de los juzgados están siendo favorables a la empresa. ¿Por qué? Porque ahora la empresa puede presentar como, digamos, una especie de sanación universal de los vicios del consentimiento, de los vicios del proceso de negociación, de los vicios de ausencia de información, etc., el acuerdo final suscrito entre empresa y comité. Y claro, eso le da una especie de bendición urbi et orbe al ERE, a pesar de los vicios que tuviera internos. Y en eso estamos luchando. Nosotros creemos que, a pesar de que las sentencias de los juzgados de lo social están siendo mayoritariamente, de manera abrumadora, favorables a la empresa, en los recursos que estamos empezando a interponer ahora, recursos de suplicación contra esas sentencias, creo que el Tribunal Superior de Justicia tendrá un criterio mucho más abierto, más crítico, con la aplicación que ha hecho el Instituto Valenciano de Vivienda de la reforma laboral, y tendrá también un criterio mucho más favorable a aceptar algunas cuestiones que planteamos nosotros, como ausencia de buena fe, vulneración del principio de plenitud de información, abuso de derecho, etcétera, etcétera. Se ha dado algún caso concreto de ajuste de cuentas. Cuando se produce un ERE tan masivo, que afecta a 2/3 partes de la plantilla, la verdad es que se mezclan criterios o pseudocriterios económicos, organizativos, productivos, etcétera, con ajustes de cuentas. Hay algunos miembros del comité, muy pocos, 2 miembros del comité que han sido despedidos, quizás personas que han tenido una especial significación crítica, algunos exmiembros del comité que aún estaban protegidos por la prioridad, la preferencia del derecho de permanencia, porque aún estaban en el periodo posterior a su pertenencia al comité, han sido despedidos. Y luego también algunas personas especialmente significadas por tener una determinada actitud respecto de algunos directivos de la empresa han sido también incorporados a la lista de afectados. En definitiva, esto ha sido posible porque el comité de empresa no ha sido capaz de negociar de verdad unos criterios objetivos a la hora de la aplicación de despidos. Mira, por ejemplo, hay un dato terrible que yo espero que el Tribunal Superior de Justicia enmiende, y es que no solo en el IPSA, sino en algunas otras empresas públicas, y no sé quién es el autor de esta maravillosa idea,
se han incorporado de facto a todos los mayores de 55 años, con independencia de que fueran administrativos o directivos, con independencia de que fueran licenciados o bachilleres, con independencia de su posición en la organización de la empresa. Es una medida absolutamente discriminatoria. Imagínate que se hubiera dicho todos los trabajadores de color negro serán despedidos, o todas las mujeres serán despedidas, o todos los menores de 25 años serán despedidos. Bueno, pues se ha adoptado y además se pretende justificar como criterio objetivo los mayores de 55 años. Claro, además la empresa tiene el cinismo de decir que es más barato despedirlos ahora que despedirlos en algún otro momento, porque esas personas han incrementado su coste laboral para la empresa por virtud de su propia antigüedad, etcétera, mientras que trabajadores más jóvenes son más baratos. Vamos, este argumento es que lo hiciera una empresa privada me parecería mal, que lo haga una empresa pública me parece cínico, ¿no? No ha habido una capacidad de negociar realmente criterios objetivos reales, sino que se han aceptado sin más los criterios planteados por la empresa, que ya te digo que en muchas ocasiones, como es el caso de este ejemplo de mayores de 55 años, han sido claramente discriminatorios y arbitrarios. Pero es que además se ha aprovechado estos expedientes de despido colectivo, estos ERES, para liquidar a personas incómodas, molestas, bien por su trayectoria sindical o reivindicativa, o bien por su trayectoria, digamos, crítica respecto de decisiones adoptadas desde la dirección. Bueno, es normal, porque yo creo que ha habido por parte de la Generalitat, como te digo, un abuso de derecho. Por tanto, a mí me parece que sí que es cierto que la Generalitat ha demostrado una ausencia total de buena fe en la mayor parte de estos seres. Bueno, el caso de Radio Televisión Valenciana es un desgraciado ejemplo, ¿no? Y yo espero que el caso de Radio Televisión Valenciana, en el que sí que ha habido, aquí sí, ha habido mucho despido ideológico, va a ser anulado. Pero fíjate que es un ejemplo, como decía, de discriminación ideológica, pero es un ejemplo de abuso de derecho y de ausencia de buena fe, porque lo que se ha procurado es, si analizamos, hacemos una radiografía de la plantilla anterior al ERE y de la plantilla resultante, se ha primado precisamente a los trabajadores que menos tiempo de antigüedad tienen en la empresa, que en su mayoría han accedido a la empresa no a través de procesos selectivos basados en los principios de publicidad, mérito y capacidad, sino por contratación, muchas veces a dedo, en la inmensa mayoría de los casos a dedo, y que además han sido contratados durante el periodo de gobierno del Partido Popular. La verdad es que yo entiendo que el trabajo que pueden hacer consultores externos puede ser útil en algún momento, pero me parece lamentable que, existiendo como existe la obligación legal de la fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas, que es una institución pública creada por el Estatuto de Autonomía y prevista en la legislación, en su legislación propia, como instrumento de fiscalización del conjunto de las entidades y empresas que integran el sector público, que se otorgue más credibilidad a datos de consultoras externas, que obviamente trabajan a sueldo de quien les ha contratado, que a datos que aporta la Sindicatura de Cuentas. Pero eso por un lado. Por otro lado, me preocupa también que en muchos casos el trabajo de la el trabajo de las consultoras externas merezca más credibilidad que el de los propios servicios de recursos humanos internos. Resulta cuanto menos estrambótico que la Dirección de Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos del IPSA confiese en juicio, como ha declarado repetidamente en los juicios que hemos celebrado hasta ahora, que nunca se le consultó en el proceso de confección del ERE ni en la determinación de los trabajadores, que no se hiciera ningún sistema de evaluación del desempeño ni ningún análisis de los perfiles, la polivalencia funcional, perfiles profesionales y capacidad técnica de los trabajadores a la hora de determinar quiénes eran prescindibles y quiénes no. Pero, por lo tanto, es cuanto menos
llamativo que se busque avalar decisiones, que son decisiones básicamente políticas, a través del recurso a trabajos de encargo realizados por consultoras supuestamente independientes. Yo creo que va a ser una prueba de la ausencia de buena fe. Vamos a ver, todo empresario tiene una potestad autoorganizativa en cuanto a elegir la forma más idónea y económicamente más rentable de su estructura y de su proceso productivo. Pero claro, cuando se trata de sector público, el criterio no puede ser la rentabilidad, tiene que ser la eficiencia en el servicio. Y eso no siempre se consigue, como decía al principio, destruyendo puestos de trabajo y sacándolos al exterior. También se está hablando ahora de que Caxa externalizaría la gestión de algunos de sus actividades, pero en cambio no externalizaría la gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el mantenimiento es ruinoso. Claro, porque esa gran infraestructura que ha costado una millonada está muy mal dimensionada, muy mal calculada y tiene problemas de mantenimiento y conservación que se ha convertido en muy costosa. Entonces resulta que la parte costosa la seguiremos haciendo con cargo a la hacienda pública y por tanto con cargo a los impuestos de todos los valencianos, y en cambio la parte que puede ser rentable, que es la gestión de algunos eventos o de algunas instalaciones, la vamos a entregar al sector privado. Hombre, la verdad es que, como vuelvo a decir, como decíamos al principio, aquí lo que están en conflicto son dos visiones ideológicas y dos concepciones de lo que debe ser la gestión pública. Y no estamos hablando simplemente de hacer más eficiente o de hacer más productivo o de aminorar los costes de estas empresas. Entonces lo que hay que empezar yo creo que en este caso es hablar de que están en pugna dos modelos de gestión, dos concepciones de lo público.